En un Washington convulsionado por la espera de nuevas elecciones, un joven líder polaco ha logrado lo impensable, mientras su primer ministro se convierte en persona non grata. Es una historia de ambición, acusaciones explosivas y un giro diplomático que podría redefinir el futuro de una nación clave. Imaginen el tablero de ajedrez geopolítico, donde cada movimiento cuenta, y de repente un peón se alza mientras la reina cae en desgracia. Queremos saber, ¿desde qué país y ciudad nos están sintonizando ahora mismo? Su ubicación nos ayuda a entender el alcance de esta historia. El 3 de septiembre, el recién investido presidente de Polonia, Karol Nawrocki, llegó a Washington. No fue una visita cualquiera, fue un hito. En menos de un mes de mandato, Nawrocki sostuvo una larga y productiva conversación de trabajo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Pueden creer la audacia de este nuevo líder? Un logro sin precedentes. Pero la historia de su conexión con Trump va más allá. El 1 de mayo, siendo aún un candidato presidencial, Nawrocki ya se había reunido con Trump, un hecho inédito para un aspirante a la presidencia. Esta serie de encuentros demuestra una química personal y una determinación inquebrantable. La visita presidencial en septiembre fue de gran calado. Incluyó un almuerzo de trabajo extendido por más de una hora con figuras clave. El secretario de Defensa y el secretario de Energía de EU. Las discusiones se centraron en asuntos de seguridad y energía, temas vitales para el futuro de Polonia y la estabilidad europea. ¿Qué significa esto para la soberanía energética de Polonia? Durante este encuentro, Trump extendió una invitación personal a Nawrocki para la cumbre del G20. Un triunfo diplomático, un récord batido en un tiempo asombrosamente corto, que proyecta a Polonia a la primera línea de la política global. Este ascenso meteórico de Nawrocki no es solo una anécdota política, es un testimonio de una estrategia deliberada y una profunda comprensión de la dinámica de poder en Washington. Mientras muchos líderes europeos se mostraban renuentes a acercarse a Trump, Nawrocki vio una oportunidad. La audacia de un candidato presidencial polaco para buscar y asegurar un encuentro con un expresidente estadounidense y potencial futuro presidente sentó las bases para lo que vendría. Polonia, históricamente una nación que ha buscado la protección y la alianza con Estados Unidos, especialmente frente a la amenaza rusa, comprende la importancia de las relaciones bilaterales fuertes y directas. La administración de Trump, con su política de América primero, ha demostrado que valora las relaciones basadas en el beneficio mutuo y la lealtad percibida. Nawrocki, al tender la mano directamente, sin intermediarios o la habitual cautela diplomática europea, demostró una voluntad de alinearse con una potencia clave. La invitación al G20 es particularmente significativa. No es solo un asiento en la mesa, es un reconocimiento de Polonia como un actor global, con una voz en asuntos de economía, clima y seguridad que van más allá de sus fronteras regionales. Este logro, obtenido en tan poco tiempo, no solo eleva el perfil de Nawrocki, sino que también ofrece a Polonia una plataforma para abogar por sus intereses estratégicos, desde la seguridad energética hasta la defensa de la frontera oriental de la OTAN. Para una nación que ha luchado por su soberanía a lo largo de la historia, tal reconocimiento es inestimable. Además, el enfoque en la seguridad y la energía subraya la prioridad de Polonia de diversificar sus fuentes energéticas y reforzar su defensa. Esto se traduce en posibles acuerdos de suministro de gas natural licuado, GNL, de EU, tecnología nuclear para reducir la dependencia del carbón y una mayor cooperación militar para la adquisición de armamento de última generación, como los cazas F-35 o los tanques Abrams, que ya forman parte de la estrategia de modernización de las Fuerzas Armadas polacas. La química personal entre líderes, a menudo subestimada en la diplomacia formal, se convierte en un activo invaluable, capaz de desatascar procesos burocráticos y fomentar una cooperación más profunda y expedita. En un entorno donde las relaciones internacionales a menudo se ven empañadas por la desconfianza y la reticencia, la capacidad de Nawrocki para forjar una conexión directa con Trump
Representa un giro audaz y potencialmente transformador para la política exterior polaca. Es una apuesta calculada por un futuro de mayor autonomía y seguridad para Polonia, redefiniendo su papel en un panorama geopolítico cambiante. ¿Qué impacto tendrá esta audacia en la tradicional diplomacia europea? ¿Desde qué ciudad y país nos miran en este preciso instante? Nos encantaría leer sus respuestas en los comentarios. Pero esta historia tiene un lado oscuro, un contraste que no podemos ignorar. Mientras Nawrocki escalaba la cima diplomática, el actual primer ministro de Polonia, Donald Tusk, se hundía en un abismo de polémica. En marzo de 2023, Tusk lanzó una acusación incendiaria. Afirmó públicamente, y la grabación existe, que Donald Trump había colaborado con los servicios especiales rusos durante más de 30 años. Una declaración de una gravedad extrema. Lo más chocante es que Tusk nunca ha retractado estas declaraciones. Tampoco ha ofrecido una disculpa. Nunca. ¿Qué tipo de diplomacia es esta que se basa en acusaciones tan serias sin pruebas ni arrepentimiento? La falta de disculpas es un desafío directo, una afrenta que ha resonado en los pasillos del poder. Las acciones del gobierno de Tusk no se detienen ahí. Tras las elecciones estadounidenses, se envió a Washington un encargado de negocios, no un embajador, un político que, curiosamente, también había atacado a Trump durante la campaña. Esta designación fue vista como un movimiento controvertido, que eludía el proceso normal de nombramiento de embajadores, que requiere la aprobación del presidente polaco. Un intento de evitar el escrutinio, o una provocación deliberada, y no olvidemos la visita del ministro de Asuntos Exteriores, Radosław Sikorski, a Florida. Se reunió con el senador Marco Rubio. Un evento que, según se afirma con indignación, le costó 1 millón de zlotys, es decir, una cifra obscena, al contribuyente polaco. ¿Una reunión comprada? ¿La diplomacia de Polonia se ha reducido a pagar para ser escuchada? La química entre Nawrocki y Trump es evidente. En contraste, Tusk ha sido etiquetado extraoficialmente como persona non grata en la Casa Blanca. Un diplomático chapucero, un saboteador de las relaciones polaco-estadounidenses. Sikorski, por su parte, es objeto de burla, conocido en Washington como Mr. Applebaum, en referencia a los ataques anti-Trump de su esposa, Anne Applebaum. Es una humillación pública, un ridículo para un ministro de Asuntos Exteriores. Hoy, por primera vez desde 1989, el primer ministro polaco es una persona non grata en la Casa Blanca. Esto es un golpe devastador, una marca indeleble. La afirmación de Tusk sobre la supuesta colaboración de Trump con los servicios rusos no es una simple crítica política. Es una acusación de traición, de una magnitud que podría desestabilizar alianzas y generar desconfianza en los más altos niveles de gobierno. Lanzar tales afirmaciones sin presentar pruebas irrefutables y luego negarse a retractarse no solo socava la credibilidad del acusador, sino que también envenena el pozo de las relaciones diplomáticas. En un contexto internacional ya tenso, con la guerra en el este de Europa, tales declaraciones son imprudentes en el mejor de los casos y deliberadamente destructivas en el mar. Peor, la falta de una disculpa por parte de Tusk es percibida no solo como una obstinación, sino como una declaración de hostilidad directa hacia Trump y sus partidarios, una facción política que tiene un peso considerable en Estados Unidos. El nombramiento de un encargado de negocios en lugar de un embajador es una bofetada diplomática. Los embajadores son representantes plenipotenciarios que necesitan la aprobación del presidente del país anfitrión, y en el caso de Polonia, también del presidente polaco. Al enviar un encargado de negocios, el gobierno de Tusk eludió la necesidad de la aprobación presidencial polaca, Andrzej Duda, en un claro intento de evitar el escrutinio, y posiblemente de enviar una señal de desdén. Este movimiento envía un mensaje de que Polonia no valora la relación con la actual o potencial futura administración estadounidense lo suficiente como para seguir los protocolos establecidos. El hecho de que este encargado de negocios también tuviera un historial de ataques contra Trump agrava la ofensa.
sugiriendo que la intención no era reparar, sino exacerbar las tensiones. La visita de Radosław Sikorski a Florida y el presunto coste de 1 millón de zlotys para reunirse con el senador Marco Rubio elevan la indignación a un nuevo nivel. Este tipo de gasto para una reunión con un solo senador, por influyente que sea, sugiere que la diplomacia polaca bajo Tusk está recurriendo a prácticas cuestionables. ¿Es la influencia política en Washington un producto que Polonia ahora debe comprar a precios exorbitantes? La percepción de una diplomacia pagada daña la imagen de Polonia y plantea serias preguntas sobre la transparencia y la ética en las relaciones exteriores. Además, el apodo de Sikorski, Mr. Applebaum, es un golpe bajo que resalta el impacto negativo de las opiniones anti-Trump de su esposa, Anne Applebaum, una prominente periodista y crítica del movimiento conservador en EE. Este apodo cargado de sarcasmo subraya la falta de respeto y la marginalización que Sikorski, y por extensión, el gobierno polaco, enfrentan en ciertos círculos influyentes de Washington. La designación de Tusk como persona non grata en la Casa Blanca es un hito funesto en la historia diplomática polaca postcomunista. Desde la caída del muro de Berlín en 1989, Polonia ha trabajado incansablemente para construir una relación sólida y de confianza con Estados Unidos, considerándola una piedra angular de su seguridad nacional y prosperidad. Que el primer ministro de Polonia sea considerado inaceptable en la residencia oficial del presidente de EE. No es solo un revés personal para Tusk, es un daño profundo a los intereses nacionales de Polonia. Significa una interrupción en los canales de comunicación de alto nivel, una erosión de la confianza y un posible enfriamiento en la cooperación militar, económica y de inteligencia. En un momento de crecientes desafíos globales, especialmente en la frontera oriental de Europa, esta situación debilita a Polonia en un grado alarmante. La diplomacia, por definición, se basa en la capacidad de dialogar y encontrar puntos en común. Cuando el líder de un país es rechazado por el líder de su aliado más crucial, la capacidad de esa nación para proyectar influencia y asegurar sus intereses se ve gravemente comprometida. La marca de persona non grata no es efímera. Es un estigma que perdurará y tendrá consecuencias a largo plazo para la posición de Polonia en el escenario mundial. La cuestión es, ¿puede Polonia permitirse este lujo diplomático? ¿Y quién está pagando el verdadero precio de esta debacle? La situación actual es de una gravedad extrema, y sus repercusiones resuenan directamente en la vida de cada polaco. La seguridad nacional pende de un hilo, y no es una exageración. El debilitamiento de las relaciones con un aliado fundamental como Estados Unidos es una amenaza directa. Estamos en un momento de tensión creciente en la frontera oriental de Europa, con el vecino occidental de Rusia sumido en un conflicto prolongado. La presencia de tropas estadounidenses en Polonia no es un detalle. Es un pilar de la disuasión frente a la agresión. ¿Qué pasaría si esa protección se retirara o se redujera? La seguridad de nuestras familias, la estabilidad regional, todo esto está en juego. Pensemos en el futuro energético de Polonia. La falta de una política energética coherente, combinada con el sabotaje de las relaciones con EE. Podría devolver a Polonia a la dependencia del gas ruso. Un paso atrás desastroso después de años de arduo trabajo por la independencia. ¿Queremos volver a depender de un gas que sirve como arma política? Polonia corre un riesgo real de aislamiento internacional. Ser marginados en foros clave como el G20, perder influencia en la política global, sería un retroceso inmenso. Esta polarización social, generada por las acciones del gobierno, erosiona la confianza pública en la diplomacia y el futuro mismo de Polonia. Nos enfrentamos a un futuro incierto, donde cada decisión cuenta y cada palabra tiene un peso. Las acusaciones de Tusk, las reuniones pagadas de Sikorski, no son incidentes aislados. Son parte de una estrategia, o una falta de estrategia, que pone en peligro a la nación entera.
¿Es el orgullo herido de unos pocos políticos más importante que la seguridad y la prosperidad de millones de polacos? La seguridad nacional de Polonia no es un concepto abstracto. Se manifiesta en la presencia física de brigadas de combate estadounidenses, en el cuartel general del Quinto Cuerpo de Ejército de EU, en Poznań, y en la interoperabilidad de sistemas de defensa antimisiles como Patriot. Estas son garantías tangibles contra cualquier agresión potencial de la impredecible Rusia. Reducir o retirar estas fuerzas no solo sería un revés simbólico, sino que crearía un vacío de seguridad palpable en Mainón. La frontera oriental de la OTAN, directamente expuesta a las ambiciones expansionistas de Putin. Las inversiones multimillonarias de Polonia en armamento estadounidense, desde los sistemas HIMARS hasta los cazas F-35 y los tanques Abrams, requieren una cooperación continua y una estrecha coordinación con EU para su mantenimiento, entrenamiento y uso efectivo. Una relación tensa con Washington podría poner en riesgo la plena operatividad de estos activos críticos, comprometiendo la modernización militar de Polonia y su capacidad para defenderse. En cuanto a la energía, Polonia ha invertido miles de millones de euros en la última década para lograr la independencia del gas ruso, un objetivo estratégico largamente anhelado. Proyectos como el gasoducto Baltic Pipe, que trae gas de Noruega, y la expansión de la terminal de GNL en Świnoujście, que permite la importación de gas licuado de EU y otros proveedores, son ejemplos claros de esta determinación. Volver a una dependencia energética de Rusia, aunque sea parcial, no solo sería una traición a esta política de diversificación, sino que reintroduciría un arma política en manos del Kremlin, que históricamente ha utilizado el suministro de energía para ejercer presión sobre sus vecinos. Las repercusiones económicas serían devastadoras, con precios más altos para los consumidores y las empresas, y una vulnerabilidad estratégica que podría ser explotada en cualquier momento. El aislamiento internacional de Polonia no se limitaría a la Casa Blanca. Ser excluido de mesas de discusión clave, como el G20, o ver su influencia disminuida en la Unión Europea o en la OTAN, significaría que la voz de Polonia sería ignorada en decisiones que afectan directamente su futuro. Esto podría resultar en una menor inversión extranjera, una reducción en el apoyo a las iniciativas polacas y una pérdida general de estatura en el escenario mundial. La polarización interna, alimentada por las disputas diplomáticas y la percepción de que el gobierno está sacrificando los intereses nacionales. Por animosidades personales, socavaría la confianza en las instituciones democráticas y la cohesión social. Los ciudadanos, al ver cómo sus líderes arriesgan la seguridad y la prosperidad por rencores políticos, podrían perder la fe en la capacidad del país para navegar los desafíos del siglo XXI. El costo de esta diplomacia errática no se mide solo en zlotys o en titulares negativos. Se mide en la seguridad de cada familia polaca, en el precio de la energía que pagan, en las oportunidades económicas que se pierden y en la credibilidad de una nación que ha luchado tanto por su lugar en el mundo. La pregunta es fundamental. ¿Puede un país prosperar y protegerse cuando sus líderes se enredan en riñas personales en lugar de priorizar la razón de Estado? Su pronóstico. ¿Cuándo creen que Donald Tusk se disculpará públicamente? Mes, año plus, una razón sólida. Compartan sus ideas, queremos escuchar su análisis. Existen diversas interpretaciones de estos eventos, algunas de ellas profundamente inquietantes. Oficialmente, el gobierno polaco podría intentar minimizar la fricción, presentándola como diferencias normales en la política exterior, matices ideológicos insignificantes. Sin embargo, en los círculos más informados, los expertos susurran algo mucho más siniestro. Se insinúa con fuerza que las acciones de Tusk son tan perjudiciales para las relaciones polaco-estadounidenses que no pueden ser atribuidas a una mera incompetencia. Esto sugiere una agenda oculta, quizás intereses de terceros que buscan activamente debilitar a Polonia. A. ¿Quién beneficia realmente una Polonia aislada de Estados Unidos?
¿Qué poderes oscuros podrían estar manipulando a Tusk para sus propios fines? La reunión de Sikorsky con el senador Marco Rubio, por el exorbitante costo de 1 millón de zlotys, alimenta la teoría de que su diplomacia carece de legitimidad. Podría ser una farsa costosa, donde las audiencias no se ganan con méritos, sino con dinero. ¿Es esta la nueva diplomacia polaca, donde las reuniones se compran a espaldas de los ciudadanos que pagan los impuestos? Tusk afirmó basar sus explosivas acusaciones contra Trump en información de los servicios estadounidenses, pero hasta la fecha no ha presentado ni una sola prueba. ¿Fue todo una fabricación? ¿Una parte más de una campaña de desinformación? Los posibles motivos de los participantes son complejos y alarmantes. Para Donald Tusk y Radosław Sikorski, podría tratarse de una venganza personal contra Trump, una lealtad férrea a facciones anti-Trump en EU, o simplemente una incompetencia que pone en riesgo los intereses nacionales. Su agenda, a juzgar por los hechos, parece ser la de sabotear intencionadamente las relaciones vitales de Polonia. Pero para Karol Nawrocki y la oposición, PiS, la prioridad es clara y negociable: salvaguardar la seguridad nacional de Polonia, asegurar la independencia energética y elevar el estatus internacional del país, a pesar de los obstáculos internos y externos. Es un compromiso inquebrantable con la razón de Estado polaca, un principio que debe prevalecer por encima de cualquier ideología partidista o rencor personal. Es una batalla por el alma de la diplomacia, entre los intereses egoístas y el verdadero patriotismo. La idea de una agenda oculta detrás de las acciones de Tusk no es una mera teoría de conspiración. Se basa en la observación de cómo ciertas decisiones diplomáticas parecen contradecir los intereses fundamentales de Polonia. La desestabilización de las relaciones con EU, un aliado histórico y vital, beneficia principalmente a aquellos actores geopolíticos que desean ver a una Polonia más débil y vulnerable. Rusia, por supuesto, sería el beneficiario más obvio, ya que una Polonia aislada de Occidente sería más susceptible a su influencia. Pero también podría haber intereses dentro de ciertos círculos de la Unión Europea que prefieren una Polonia menos asertiva e independiente, una que se alinee más estrechamente con las políticas de Bruselas y Berlín, incluso a expensas de su propia soberanía energética o militar. Tusk, con su historial de liderazgo en el Consejo Europeo, podría estar actuando bajo la presión o en sintonía con estas facciones. La reunión comprada de Sikorsky con el senador Rubio refuerza la percepción de una diplomacia transaccional y poco ética. ¿Es posible que estos fondos provengan de fuentes no transparentes o que el objetivo real de la reunión no fuera la diplomacia pública, sino algún tipo de lobby privado o favor político? La falta de justificación para un gasto tan desorbitado solo alimenta la especulación y la desconfianza pública. Si la diplomacia de Polonia se ha degradado a una cuestión de pagos por acceso, entonces la nación está perdiendo su dignidad y su capacidad de negociación genuina en el escenario mundial. La exigencia de pruebas por parte de Tusk sobre sus acusaciones contra Trump es crucial. Sin ellas, sus palabras no son más que calumnias con graves repercusiones. La incapacidad o falta de voluntad de Tusk para presentar evidencia sugiere que sus afirmaciones fueron, en el mejor de los casos, una herramienta política irresponsable, y en el peor, una fabricación deliberada destinada a dañar la reputación de Trump y a manipular la opinión pública. Los motivos de Tusk y Sikorsky son complejos y podrían incluir una mezcla de factores. La venganza personal contra Trump podría surgir de las críticas del expresidente a la Unión Europea y a líderes como Tusk, o de una percepción de afinidad ideológica con la oposición demócrata en EU. Su lealtad a facciones anti-Trump en EU podría ser un intento de asegurar el apoyo de ciertos círculos políticos en Washington, esperando que Trump nunca regrese al poder. Sin embargo, esta es una apuesta de alto riesgo que ha salido mal, dejando a Polonia en una posición precaria. La incompetencia, aunque menos intencionada,
es igualmente peligrosa, ya que la incapacidad de comprender las ramificaciones de sus acciones o de manejar las relaciones con un aliado clave es un fallo catastrófico en el liderazgo. En contraste, la posición de Karol Nawrocki y el partido Ley y Justicia, PiS, se centra en la razón de Estado polaca, un concepto que prioriza la seguridad y la soberanía del país por encima de las divisiones políticas o las agendas personales. Su objetivo es asegurar que Polonia tenga una defensa fuerte, una independencia energética robusta y una voz influyente en el escenario internacional. Para ellos, la alianza con Estados Unidos es fundamental para lograr estos objetivos, especialmente frente a la agresión rusa y las ambiciones geopolíticas de Alemania, que a menudo son percibidas con escepticismo en Varsovia. La búsqueda de Nawrocki de una relación directa y productiva con Trump no es una preferencia ideológica, sino una necesidad estratégica para proteger los intereses vitales de Polonia. Esta dicotomía entre el patriotismo estratégico, de un lado, y los intereses personales o ideológicos, del otro, es el corazón de esta crisis diplomática. La batalla no es solo por el poder político en Polonia, sino por la dirección y el destino de la nación en un mundo cada vez más volátil. ¿Qué visión prevalecerá? ¿La de una Polonia fuerte y aliada con sus socios más confiables? ¿O la de una nación debilitada por las divisiones internas y la ineptitud diplomática? ¿A qué portavoz o medio de comunicación confían más en lo que respecta a la política de Polonia y sus relaciones exteriores? Compartan sus fuentes de información de confianza, esas que realmente aportan claridad. Esta situación nos remonta a un momento histórico crucial, el fin del comunismo en 1989. Es la primera vez desde entonces que un primer ministro polaco ha sido declarado persona non grata en la Casa Blanca. Esto no es solo una anécdota, es una regresión diplomática sin precedentes, un indicador alarmante de lo rápido que se pueden desmantelar décadas de arduo trabajo y confianza mutua. Pensemos en la iniciativa de los Tres Mares, ese pilar estratégico para la seguridad energética y la infraestructura de la región. Fue impulsada por el presidente Andrzej Duda y Donald Trump mismo estuvo presente en su segunda cumbre en 2017, un símbolo de cooperación regional y progreso. ¿Qué queda de ese legado ahora? El conflicto actual en el vecino occidental de Rusia, el más grande desde la Segunda Guerra Mundial, subraya, magnifica la urgencia y la importancia vital de una sólida alianza con Estados Unidos. Polonia ha modernizado su ejército a pasos agigantados bajo gobiernos anteriores, el PiS, con considerable ayuda estadounidense. Un legado de seguridad que Tusk ahora amenaza con sus acciones. Un dato crucial que a menudo se olvida. Muchos países de Europa Occidental todavía compran gas ruso a través de intermediarios, revelando una hipocresía que Polonia no puede permitirse. La verdadera independencia energética es un escudo. La dominación del partido de Trump en el Congreso de EU significa que el presidente tiene un poder clave sobre las decisiones de política exterior. La química personal, como la que Nawrocki ha logrado con Trump, es por tanto un activo diplomático vital. Una alianza fuerte es nuestra mejor defensa. La ofensiva diplomática alemana buscando mitigar posibles recortes de tropas estadounidenses en Europa contrasta dramáticamente con la ofensiva autodestructiva de Tusk y Sikorski. Mientras otros buscan fortalecer la seguridad, el gobierno polaco parece empeñado en desmantelarla. La diplomacia polaca, desde 1989, ha estado marcada por una búsqueda constante de integración occidental y una alianza inquebrantable con Estados Unidos. Líderes como Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski y los hermanos Kaczynski, a pesar de sus diferencias políticas, siempre comprendieron la necesidad de mantener a EU como el principal garante de la seguridad de Polonia frente a la siempre presente amenaza rusa. La decisión de apoyar la intervención en Irak, la acogida del escudo antimisiles estadounidense y la participación activa en misiones de la OTAN son ejemplos de este compromiso. Este historial contrasta drásticamente con la situación actual, donde un primer ministro polaco es considerado indeseable en la Casa Blanca.
Esto no es solo un revés para Tusk, sino una mancha en la reputación diplomática de toda una nación. La iniciativa de los Tres Mares, 3SI, es un ejemplo paradigmático de cómo Polonia, bajo el liderazgo del presidente Duda, buscó fortalecer su posición regional y reducir la dependencia de Rusia, con el apoyo explícito de Estados Unidos. La 3SI promueve la cooperación entre 12 países de Europa Central y Oriental en los sectores de energía, transporte y digitalización, con el objetivo de construir una infraestructura norte-sur que conecte el Mar Báltico, el Adriático y el Mar Negro. La presencia de Trump en la cumbre de la 3SI en 2017 en Varsovia fue una señal poderosa del compromiso estadounidense con la seguridad y la prosperidad de la región. Las acciones actuales del gobierno de Tusk socavan este tipo de iniciativas, enviando un mensaje de inestabilidad y falta de fiabilidad a los socios regionales y a Washington. El conflicto en Ucrania ha puesto de relieve la urgencia de una defensa fuerte y una diplomacia coherente. Polonia, como vecino directo de Ucrania y la primera línea de la OTAN, ha asumido un papel crucial en el apoyo militar y humanitario. Sin embargo, si la relación con EU se debilita, la capacidad de Polonia para continuar desempeñando este papel y para protegerse a sí misma se verá gravemente comprometida. La modernización del ejército polaco, con equipos estadounidenses de última generación, no es un lujo, sino una necesidad existencial. La continuidad de estos programas, que incluyen la compra de tanques Abrams, sistemas de artillería HIMARS y casas F-35, depende directamente de una relación de confianza y cooperación con Washington. La hipocresía de algunos países de Europa Occidental, que critican a Rusia pero continúan comprando su gas y petróleo, a menudo a través de intermediarios, subraya la visión pragmática de Polonia de que la independencia energética es una cuestión de seguridad nacional. La determinación de Polonia de cortar los lazos con la energía rusa ha sido un proceso doloroso pero necesario. Las acciones de Tusk amenazan con revertir estos logros, devolviendo a Polonia a una posición de vulnerabilidad que otros países europeos, protegidos por su lejanía geográfica o su peso económico, parecen dispuestos a tolerar para sí mismos. La dominación del Partido Republicano, y en particular la influencia de Donald Trump, en el Congreso de EU, es un factor crítico. Las decisiones sobre ayuda militar, comercio y política exterior están sujetas a la aprobación del Congreso. Por lo tanto, tener una química personal con el líder de facto del partido dominante es más que una ventaja. Es una necesidad estratégica. Nawrocki parece haber comprendido esto, mientras que Tusk y Sikorski parecen haberlo ignorado o despreciado, a riesgo de aislar a Polonia en un momento de necesidad. La ofensiva autodestructiva de Tusk y Sikorski contrasta con los esfuerzos de otros aliados europeos, como Alemania, que a pesar de sus propios desafíos con Trump en el pasado, están realizando esfuerzos concertados para mantener una fuerte presencia militar estadounidense en Europa. Esto pone de manifiesto una desconexión fundamental en la diplomacia polaca. Mientras otros buscan fortalecer la seguridad y la estabilidad regional, el gobierno de Tusk parece empeñado en alienar a su socio más importante, poniendo en riesgo la seguridad de su propio país. La pregunta final es, ¿hasta cuándo podrá Polonia permitirse una diplomacia que prioriza el rencor personal sobre la seguridad nacional y la estabilidad regional? Si ustedes fueran consejeros del líder polaco, ¿qué medida estratégica tomarían en los próximos 90 días para estabilizar la situación? Un solo paso, conciso y directo. ¿Qué nos espera en este incierto camino? El escenario más sombrío, el que se vislumbra si Tusk persiste en su actual rumbo, es el deterioro irreversible de las relaciones polaco-estadounidenses. Estados Unidos podría reducir drásticamente o incluso retirar sus tropas de Polonia, dejándola en una vulnerabilidad extrema. Polonia se vería forzada a depender más de otros socios europeos, quizás menos fiables, o, lo que es peor, expuesta directamente a la influencia rusa. Tusk, sin una disculpa,
solo agravaría esta crisis hasta límites insospechados. El escenario probable, el estancamiento, nos mostraría a Nawrocki continuando sus esfuerzos por construir puentes diplomáticos, pero la hostilidad implacable de Tusk limitaría significativamente cualquier avance. Polonia mantendría un nivel básico de cooperación con EU. Sí, pero perdería oportunidades vitales de seguridad y desarrollo. El lastre de persona non grata de Tusk permanecería. Un giro de 180 grados representaría el mejor escenario. Esto implicaría que Tusk pida disculpas públicas y personales a Trump, o que sea reemplazado por un político con una genuina visión de Estado. Las relaciones se normalizarían rápidamente. Las tropas estadounidenses se reforzarían, y Polonia se consolidaría como un socio clave en seguridad y energía, aprovechando plenamente la invitación al G20 y otros proyectos estratégicos. Pero, ¿es este optimismo realista? Finalmente, un escenario inesperado, una sorpresa diplomática, podría ver a Trump, movido por un puro pragmatismo, ignorar las ofensas pasadas de Tusk, pero a cambio exigir acciones concretas y contundentes de Varsovia, que Tusk, por su ineptitud o sus propias limitaciones políticas, no podría o no querría cumplir. Esto expondría aún más la incapacidad de Tusk y dejaría a Polonia en una encrucijada peligrosa, quizás más aislada que nunca. Analicemos con más profundidad cada uno de estos escenarios. El escenario sombrío, el del deterioro irreversible, significaría que la presencia militar de EU en Polonia se reduciría a un nivel meramente simbólico, o incluso se retiraría por completo, dejando al país con una capacidad de defensa drásticamente disminuida frente a una Rusia que ha demostrado su voluntad de usar la fuerza en Europa. La cooperación en inteligencia se reduciría, lo que dejaría a Polonia ciega ante amenazas emergentes. Económicamente, las inversiones estadounidenses disminuirían y los proyectos conjuntos en energía nuclear o GNL se estancarían, forzando a Polonia a buscar fuentes de energía menos seguras y más costosas. Los ciudadanos polacos sentirían esto en un aumento de los precios de la energía y en una sensación generalizada de inseguridad. La dependencia de otros socios europeos, como Alemania, podría venir con condiciones que socaven la soberanía polaca o la obliguen a tomar decisiones que no son de su interés nacional. Tusk, al negarse a disculparse, se convertiría en el arquitecto de esta catástrofe diplomática, cuya sombra caería sobre generaciones de polacos. El escenario probable, el estancamiento, implicaría que Nawrocki, a pesar de sus esfuerzos, no podría superar completamente la animosidad generada por Tusk. Polonia mantendría una relación de mínimos con EU, suficiente para evitar una ruptura total, pero insuficiente para lograr avances significativos. Las tropas estadounidenses permanecerían, pero quizás sin un refuerzo sustancial ni nuevas inversiones. Las oportunidades de acceso a tecnología militar avanzada o a foros internacionales clave, como el G20, serían limitadas o condicionadas. Los ciudadanos polacos verían un progreso lento en la modernización del país y en la diversificación energética, y la sensación de que Polonia podría estar logrando mucho más se mantendría. La persona non grata de Tusk no desaparecería, sino que se convertiría en un símbolo constante de una diplomacia fallida que arrastra a toda la nación. Sería una oportunidad perdida, un arrastre continuo que lastraría el potencial de Polonia en el escenario global. El nuevo escenario de un giro de 180 grados. El más optimista podría manifestarse de dos maneras. La primera es que Tusk, bajo una presión política inmensa o una reevaluación estratégica, emita una disculpa pública y personal a Trump, quizás reconociendo el daño causado a las relaciones bilaterales. Esta disculpa, si es percibida como genuina, podría abrir la puerta a una normalización rápida. La segunda, y quizás más realista, es que Tusk sea reemplazado por un político más pragmático y con una visión de Estado que priorice la seguridad nacional sobre las disputas personales.
En este escenario, las relaciones polaco-estadounidenses se fortalecerían rápidamente. Las tropas estadounidenses podrían reforzarse, se acelerarían los proyectos de energía y defensa, y Polonia asumiría plenamente su papel como socio estratégico en Europa del Este, aprovechando la invitación al G20 y otras plataformas internacionales. Esto se traduciría en mayor estabilidad, inversiones y una renovada confianza entre los aliados. Los polacos sentirían una mayor seguridad y optimismo sobre el futuro de su país. Sin embargo, dada la obstinación de Tusk y la profunda división política en Polonia, este optimismo es difícil de justificar. Finalmente, el escenario inesperado de una sorpresa diplomática podría ver a Trump, con su estilo transaccional, decidir que, a pesar de las ofensas, necesita a Polonia como un bastión en Europa del Este. Podría ignorar el estatus de persona non grata de Tusk, pero a cambio exigiría acciones concretas y contundentes de Varsovia. Estas acciones podrían incluir un aumento drástico del gasto en defensa por encima de los requisitos de la OTAN, el fin de cualquier cooperación energética con Rusia, o un compromiso aún más fuerte con las políticas anti-China de EU. Aquí reside la trampa. Tusk, atado por su propia ineptitud, sus limitaciones políticas internas o sus propias lealtades ideológicas, podría no querer o no poder cumplir con estas demandas. Esto expondría su incapacidad para liderar y negociar eficazmente en un nivel tan alto, dejando a Polonia en una encrucijada peligrosa. Trump podría entonces retirar sus ofrecimientos, dejando a Polonia más aislada y humillada que antes. Este escenario subraya el riesgo de que la diplomacia de Tusk no solo sea perjudicial, sino que también deje a Polonia sin margen de maniobra cuando las apuestas son más altas. Los ciudadanos verían cómo su país, de nuevo, se convierte en un peón en un juego de ajedrez geopolítico, con su destino en manos de decisiones ajenas o de la incapacidad de sus propios líderes. La pregunta crucial es, ¿está Polonia preparada para cualquiera de estos escenarios? ¿O su liderazgo la está conduciendo ciegamente hacia un precipicio diplomático? ¿Desde qué país y ciudad nos acompañan en este momento? Dejen sus comentarios, son vitales para nosotros. La situación es clara. Polonia se encuentra en una encrucijada diplomática sin precedentes. La lealtad, la estrategia y, lo más importante, la seguridad nacional están en juego. ¿Quién creen que ganará en este pulso de poder y egos? ¿La visión de Estado de Nawrocki o la venganza personal de Tusk? Suscríbanse al canal para seguir el desarrollo de esta crucial crisis internacional, activen la campana para no perderse ninguna actualización y por favor, compartan este video con todos aquellos que aún necesitan comprender la verdadera amenaza que se cierne sobre el futuro de Polonia.